Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última señal de esta serie que hemos estado estudiando de las 7 señales de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 y, y allí nos vamos a encontrar con la muerte y la resurrección de Lázaro. Esta es la última de las señales y la verdad es que es la más espectacular de todas. Solamente la resurrección de nuestro Señor puede superar a este tremendo milagro. Pero la verdad es que tiene tantas cosas bellas que no solo vamos a ver la parte final del capítulo 11, que es donde se produce propiamente la resurrección de Lázaro, sino vamos a trabajar desde un poco antes que eso. Todo el capítulo 11 en realidad. Por ejemplo, nos informa Juan, ya en el capítulo 10, versículo 22, que esta señal se produjo en invierno, se produjo en diciembre, o sea, en invierno en el hemisferio norte. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos dice en ese versículo que estaba muy próxima la fiesta de la dedicación, que precisamente en Israel se celebra en diciembre. O sea que esto es interesante también porque estamos más o menos a unos 4 meses, un poco más, de la Pascua en que nuestro Señor sería crucificado. Y otros detalles re interesantes que vamos a ir viendo incluyen precisamente que siendo esta la señal más grande de todas, más realmente importante, al mismo tiempo fue el detonante para que las autoridades judías se decidieran a matar a Jesús. O sea que esta señal básicamente fue el detonante para llevar a Jesús a la cruz. Hasta ahora, el Señor nos ha dicho varias cosas acerca de sí mismo. Estos yo soy que hemos estado estudiando. Por ejemplo, nos dijo que era el pan de vida, el agua de vida, la luz de la vida y cosas por el estilo. Pero ahora Él nos va a decir en esta señal que Él es la vida misma, la resurrección y la vida. ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros en el presente? Bueno, mucho en realidad. Para empezar, me imagino que has escuchado este pasaje más de una vez en algún funeral. Y por supuesto, porque tiene toda esa connotación de esperanza, de saber que la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesús, quien venció a la muerte, está por nosotros y nos espera para darnos una vida como la de Él, una vida resucitada como la de Él. Y precisamente la resurrección de Jesús es lo que asegura que nosotros también vamos a experimentar algo similar. Miren, en cierta manera, yo creo que lo que estamos presenciando en esta señal, y estoy resumiendo, por supuesto, antes de empezar a leer el texto, es que de alguna manera las hermanas de Lázaro figuran, son como el símbolo, en cierta manera, de la iglesia que sufre y el Señor que se demora en contestar. Eso es un cuadro que es muy aplicable para nosotros hoy. Personas que estamos de pronto con tanta incertidumbre y de pronto dolor por alguna situación y como que Dios estuviera callado y no sabemos cómo enfrentar eso. Bueno, las hermanas de Lázaro necesitaban una revelación especial y cuando nosotros estamos en esa condición también la necesitamos. Los discípulos que estaban con el Señor Jesús lo seguían para todas partes. Pero en este minuto ellos mismos estaban muy temerosos porque sabían el peligro que corrían si volvían a Jerusalén. Y es parte de nuestra vivencia también. A veces estamos atemorizados, a veces no sabemos cómo enfrentar la vida. Y precisamente esta revelación, la revelación de esta señal, es súper importante para aprender a vivir el verdadero cristianismo. Y finalmente Lázaro creo que también es símbolo de algo muy importante. Vivo, Lázaro era el amigo, el que disfrutaba de Jesús y con quien Jesús disfrutaba. Pero muerto lo hace llorar. Y eso es tan, no sé, lo encuentro un símbolo tan precioso de lo que es nuestra vida. Cuando nosotros estamos en plena comunión con nuestro Señor, somos un disfrute para Él. Pero a veces nuestra vida está realmente en picada, estamos secos espiritualmente, nos sentimos perdidos y en ese minuto lo hacemos llorar.
Y a pesar de que sé que estos son símbolos, y estoy dándole una interpretación como un poco alegórica, no es mi estilo, pero creo que cae de maduro entender que nosotros podemos aplicar estas situaciones que ellos vivieron literalmente a nuestra existencia espiritual. Y por eso te animo a que comencemos viendo estos detalles y sepamos que de verdad esta señal tiene mucho, mucho que ver con nosotros en el presente y a través de toda nuestra vida. ¿Qué te parece si comenzamos orando y le pedimos al Señor que Él nos guíe en esta meditación? Mi querido Padre, gracias por el privilegio de abrir tu Biblia con libertad cada vez, Señor, a través de estas señales, a través de estos milagros y todo lo que hemos aprendido, que se atesore en nuestro corazón para conocerte más, para amarte más. Dios, no sé lo que nos depara el futuro, tú sí lo sabes, pero lo que sí sé es que conociéndote y amándote, vamos a poder creerte y andar en tus caminos. Y eso es lo que pido para mí y para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencemos leyendo los primeros versículos del capítulo 11. Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Esta nota es muy interesante porque la verdad es que Juan no ha relatado este evento todavía. Recién en el capítulo 12 relata esto que hizo María. Pero él lo menciona aquí en el capítulo 11, versículo 2, porque para Juan es tan evidente que la gente conocía este evento, que la gente estaba al tanto de lo que había hecho María, que entonces lo narra aquí, aunque él mismo no lo ha contado todavía. Es algo gracioso, pero para mí es una prueba fehaciente de que el Evangelio de Juan realmente fue el último en ser escrito y que Juan escribe con la conciencia, con la convicción de que muchas de las cosas que él está relatando ya son conocidas, ya eran conocidas por la gente a través de los otros evangelios y de la diseminación de las historias de Jesús. Pero él viene a darnos otra perspectiva, este cuarto evangelio, esta perspectiva deslumbrante acerca de Jesús. Y eso es lo que él ha estado planeando con estas 7 señales, como te dije ya en el principio. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 3. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano la hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hasta ahí, hasta el versículo 6. Comienza entonces este pasaje hablándonos de que las hermanas mandaron a llamar a Jesús, porque su hermano Lázaro estaba gravemente enfermo. Ellas no le dijeron a Jesús lo que tenía que hacer. Simplemente le informaron. Ellas sabían del peligro que corría el Señor. De hecho, Jesús se había retirado de las inmediaciones de Jerusalén porque lo estaban persiguiendo ya con malas intenciones y se había retirado cruzando el río Jordán al lugar donde Juan el Bautista bautizaba tiempo atrás. Y él estaba allí, entonces, en Transjordania, cuando las hermanas le mandaron a informar esta situación. Ellas no le estaban pidiendo, como dije, que hiciera algo en particular, pero por supuesto querían que hiciera algo. Ellas sabían que para Jesús no había limitaciones y por lo tanto no eran ellas las que tenían que dirigirlo, pero sí esperaban evidentemente que algo hiciera el Señor. No sé, tal vez sanarlo a distancia, no sé. El punto es que le dicen el que amas. Ellas están convencidas y seguras del amor de Jesús por ellas y por supuesto por Lázaro también.
Y estos lazos tan estrechos de Jesús con esta familia realmente son algo precioso y que hay que destacar. Las hermanas conocían bien el peligro y por lo tanto no querían poner en más peligro a Jesús, pero sí esperaban que hiciera algo porque estaban seguras del amor de Cristo. Y esto es algo que se cultiva en la intimidad de la amistad. El tema de la amistad en esta familia realmente es algo precioso. Cuando Jesús viajaba al sur, trabajaba en Jerusalén, pero cuando quería descansar, iba a Betania, una aldea que quedaba realmente a unos 2-3 kilómetros de Jerusalén. Y allí, en la casa de Lázaro y sus hermanas, Jesús simplemente era él, descansaba. Allí lo atendían, tal vez le preparaban algo rico, a lo mejor, no sé, conversaban distendidamente. Si hubiera habido, a lo mejor con Lázaro jugaba un ajedrez, qué sé yo. Simplemente dejaban que el rato pasara. Por supuesto, Jesús tiene que haber tenido ese síndrome de maestro, que donde está, él siempre enseñaba y mantenía a las personas en ascuas, ¿no es cierto? Porque lo que él decía era extraordinario. Pero este lugar que él escogió como el centro de operaciones en el sur de Palestina era muy especial. Allí, ¿no es cierto?, Jesús descansaba. Allí él encontraba la adoración de María, el servicio de Marta y esta amistad desinteresada, generosa de Lázaro. Mira, yo no sé si tú tienes un amigo con el cual puedas conversar, dejar pasar el rato y con quien te guste estar. No porque vas a sacar algún provecho, no porque necesitas algo, sino simplemente porque es rico compartir con esa persona. Si tienes algo así, una persona así, disfrútala porque es un tesoro, es algo muy escaso. Y este pasaje nos habla precisamente de eso. Jesús tenía un amigo con quien disfrutaba. Y ahora las hermanas le dicen, al que tú amas, está muy enfermo. Esa fue la noticia que llevaron los mensajeros, ¿no es cierto? Ellos se tienen que haber demorado poco menos de un día, pero digamos redondeando un día en llegar donde estaba Jesús. Después nos dice el versículo 6 que Jesús escogió demorarse 2 días más. Y después de eso Jesús fue a Jerusalén, una caminata que tiene que haber durado también más o menos un día. Esos son los 4 días en total que vamos a ver más adelante. 4 días se demoró Jesús intencionalmente. Jesús supo cuando llegaron los mensajeros que Lázaro ya había muerto. Él lo supo milagrosamente. De manera que la demora de Jesús no provocó la muerte. Los mensajeros, por supuesto, no lo sabían porque ellos salieron cuando Lázaro aún estaba con vida. Y cuando ellos llegaron y Jesús les dice, ya ok, pero él está durmiendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Me imagino que los mensajeros se pusieron contentos y regresaron a casa diciendo algo maravilloso va a ocurrir porque el maestro dijo esto. Por supuesto, cuando ellos llegaron, Lázaro ya estaba muerto. Y Jesús se queda con sus discípulos. Dice en el versículo 7, luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Ya habían pasado los 2 días y entonces comienza la caminata. Y dicho esto, versículo 11, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Es interesante porque los discípulos interpretaron literalmente que él dormía. Entonces pensaron, bueno, él está sanando, porque con enfermo que duerme, bueno, va a sanar. Pero entonces en el versículo 14 ocurre lo siguiente. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No estaba muy optimista. Bueno, como dije, Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero él tenía un plan. Y esto es lo interesante, porque esta demora de 2 días, que siempre es tan terrible en la vida espiritual, porque como nosotros no conocemos la agenda de Dios, entonces
Estas demoras, esto que Él hace que de pronto no comprendemos, esto de que no venga corriendo cuando tenemos una necesidad, de pronto es agobiante, cae mal definitivamente cuando uno está angustiado. Pero es algo que tenemos que entender, porque Jesús escogió un camino muy especial. Jesús tenía dos principios en todo lo que Él hacía. El primero, la gloria de Dios. Y en segundo lugar, edificar a los suyos, a los que amaba. Y esos dos principios guiaban todas las cosas que el Señor escogía hacer. También en esta señal. Y todo esto era ideal precisamente para lograr esos dos objetivos. Esta enfermedad que terminó en muerte resultaría en la gloria de Dios. Y por eso les dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, para que viendo lo que van a ver, puedan creer de una manera diferente. Porque así como las hermanas tenían la noción de Jesús como el amigo, el maestro, pero todavía no entendían que Él realmente era la resurrección y la vida, así los discípulos también necesitaban esta revelación de otra envergadura para poder enfrentar todo lo que venía. Y lo que venía era en primer lugar la muerte de Jesús, pero después todo un mundo que se abrió con la resurrección de Cristo y con el nacimiento de la iglesia. De manera que todo esto está en el plan de nuestro Señor. Lo que sí podemos hacer nosotros es descansar en su sabiduría, porque Él sabe y tiene siempre estos objetivos. Y Él no hace las cosas por hacernos sufrir, sus demoras no son olvido ni son negligencia. Él tiene siempre presente que es para la gloria de Dios y para nuestra edificación. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes confiar y descansar en Él en esto? Eso es fundamental para la vida espiritual. Llegó el momento de actuar. Y por supuesto los discípulos tenían temor y no querían ir. Sabían que en Jerusalén la cosa era difícil. Y lo que dice Tomás aquí es un reflejo del sentir de los 12. Pero en la agenda de Dios, cuando uno está plenamente en la agenda de Dios, déjame decirte que uno es una especie de inmortal. Porque hasta que uno acabe el propósito que Dios le ha dado, de verdad, uno no va a fallecer, uno no va a claudicar, uno no va a torcer por un camino equivocado. Porque cuando estás en el camino justo, el camino de la voluntad de Dios, Él se encarga. ¿Puedes creer esto? Todo lo que hemos estado viendo en estas señales son precisamente para esto. Porque Jesús dice, para que crean. Y recuerda que todo lo que Juan está escribiendo es precisamente para esto. Para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Llega la resurrección y la vida de los versículos 17 en adelante. Mira lo que dice el versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Lázaro murió muy poquito después de que salieron los mensajeros. Y Jesús tomó esa demora de 2 días, más lo que él demoró en llegar. Entonces 4 días por lo menos que Lázaro estaba en el sepulcro. Y esos sepulcros de antes eran cuevas excavadas en la roca y tapiadas con una gran roca, ¿no es cierto? Una piedra enorme que impedía el paso a la tumba. Y eso además le ponían argamasa o algo para evitar la salida de los olores. Cuando llega, Marta es la primera en que lo sale a recibir. Y esas palabras de Marta son muy importantes. Voy a leer del versículo 21 hasta el 27. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estas palabras, que son realmente para enmarcarlas, son para memorizarlas, son extraordinarias. Hablan de muchas cosas, pero en particular hablan de esta fe tan sincera de Marta, pero al mismo tiempo tan confundida. Marta quiere que Jesús haga algo, pero no sabe qué quiere que haga en realidad. Le dice: si hubieras estado aquí, podrías haber hecho algo, pero ya no estuviste acá. Es una suerte un poquito de reproche, pero al mismo tiempo de una declaración de fe. Y Jesús la está llevando a creer en Él de otra manera, no como el sanador y el maestro al que ellas estaban acostumbradas, sino a la resurrección y la vida. ¿Podía ella llegar a creer eso? La confesión de Marta es extraordinaria, pero aún así tiene sus límites. Ella dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías prometido a Israel, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esa declaración realmente es la meta del Evangelio de Juan. Y él espera que nosotros podamos tener, leyendo su Evangelio, esa misma calidad de fe. Como dije, las palabras de Marta no son un reproche, pero al mismo tiempo un poco sí. Y uno le da la impresión, ¿no es cierto?, cuando Marta le dice: pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Casi uno percibe como que le está pidiendo que lo resucite. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella inmediatamente le dice: sí, claro, pero al final. O sea, no está esperando esto ella todavía. Y ahí hay una suerte de contradicciones. Déjame ponértelo en una tabla. En el versículo 21 dice: si hubieras estado aquí. Y en el 22 le dice: más todo lo que pidas. Entonces eso nos lleva a pensar que Marta realmente está animada a pedirle a Jesús que haga algo diferente, algo extraordinario. Pero en el versículo 23 dice: tu hermano resucitará. Jesús se lo asegura. Ella entonces dice: sí, bueno, pero en el día postrero. O sea, en el fondo no está pidiendo algo o no está creyendo que Jesús iba a hacer algo así. ¿Por qué? Bueno, porque han pasado 4 días en particular. Ya volveré a eso. Y en el versículo 39, me estoy adelantando, Jesús le dice a Marta, para que ella dé la instrucción: quiten la piedra, porque Jesús iba a hacer algo. Y Marta le responde: Señor, ya huele mal. Es de 4 días que está enterrado. No se puede hacer nada más. Entonces esta contradicción, esta confusión en la mente de Marta en realidad se parece tanto a lo que nosotros vivimos todo el tiempo. Antes, Jesús había dicho en el capítulo 8 que Él era la luz del mundo. Y lo demostró en el capítulo 9, dando vista a un ciego. Ahora Él decía: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué iba a hacer? Son estas cosas que Juan nos invita a comparar. Es arte literario. Así como nosotros tenemos que recordar que en el capítulo 8 dijo: yo soy la luz, y lo demostró sanando a un ciego, ahora Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, aunque no conociéramos la historia, Juan nos invita a ilusionarnos y decir: Jesús va a hacer un milagro extraordinario, aún con un hombre que lleva ya 4 días muerto. Le pregunta entonces: ¿crees esto? Y con eso todo el relato va aumentando y aumentando la tensión del lector, así como la tensión de los protagonistas originales. Si ella respondía afirmativamente, como en efecto hizo, porque le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres, entonces la resurrección de Lázaro se transformaría no solamente en un milagro, sino en una señal que da evidencia de quién es Jesús realmente. Entonces ella vería la gloria de Dios y no solamente un milagro. Mira, Jesús no es solamente el pan del cielo,
sino que es el mismo, perdón, Jesús no solamente da pan del cielo, sino que Jesús es el pan de la vida. Jesús no solamente provee luz a los ciegos que no ven, Él es la luz del mundo. Jesús no solamente levantará a los muertos en el día postrero, sino que Él mismo es la resurrección y la vida. Y eso es lo que Juan, el evangelista, nos está pidiendo que empecemos a comprender y a creer. Él nos está pidiendo que conozcamos al Dios de la gloria y por tanto pongamos toda nuestra fe en Él. ¿Vas captando el programa de Juan? Un programa metódico, literariamente bello, donde Él va revelando cada vez en progresión, en aumento, para que nosotros finalmente pongamos toda nuestra fe en Él. Y por eso comencé esta serie de mensajes. Porque sé que en este tiempo, en realidad en toda tu vida, pero en este tiempo en particular, necesitas conocer a Jesús de una manera mucho más íntima, porque conociéndole le amarás, amándole seguro le vas a poder creer, pero creer de verdad. Y cuando le creas, la obediencia te va a hacer también mucho más sencilla. Con María, cuando ella llega, la conversación es mucho más breve. Fíjate. Versículo 28. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Versículo 32, saltemos. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Ella era mucho más emocional. Y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras de Marta. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado. Dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Esto es un momento muy particular. Con María la conversación fue mucho más breve. En primer lugar, porque ella venía acompañada. En segundo lugar, porque ya había tenido una conversación más amplia con Marta. Y no valía la pena realmente para los propósitos ahondar mucho más. Porque él iba a hacer algo extraordinario, aunque los demás no lo comprendieran todavía. Sin embargo, dice que su espíritu se estremeció y que lloró además. Y las palabras aquí usadas son bien interesantes. Esta palabra que usa de conmoverse es una palabra que significa realmente una turbación profunda. Incluso en otros contextos se usa para irritación. Cuando dice que Jesús lloró, usa un verbo que es un llorar así como que caen las lágrimas. No es una gritería como los demás. Ahí se usa otro verbo para llorar, donde están llorando pero a todo, ¿verdad? Gritos, como se usaba en la antigüedad. Las plañideras se contrataban para que lloraran a gritos. Era parte de la costumbre. Ese es otro verbo, otra forma de llorar. Pero lo de Jesús aquí es una mezcla de un profundo dolor, de conmoverse profundamente. Entonces salen las lágrimas. Él de verdad tiene mucha pena, pero al mismo tiempo está conmocionado, está irritado. Y claramente uno se pregunta: ¿por qué se enojó Jesús? ¿Está irritado de enojo o de otra cosa? Y la verdad es que yo creo que el cuadro es otro, completamente. Cuando Jesús llamaba a alguien, Él lo sacaba a esa persona de las tinieblas y lo llevaba a la luz. Ese es el proceso por el cual Jesús se encarnó. Y es lo que Él sigue haciendo hasta hoy. Cuando Él te llama, Él te saca del reino de las tinieblas y te lleva a su luz admirable. Pero en este momento, Él pregunta dónde lo pusieron y la gente lo lleva al lugar de la tumba, a ese lugar frío, a ese lugar donde la muerte tiene la victoria. Es decir, las personas lo llevaron de la luz que es Jesús a la oscuridad
de su fe o su falta de fe, en que después de la muerte no hay nada más que se pueda hacer. ¿Me explico? Jesús está siendo llevado por la gente al lugar de la victoria de la muerte y de Satanás en última instancia, de la victoria de la enfermedad. Y Jesús está conmovido porque Él sabe que esto no es lo que Dios planeó para el ser humano. Él sabe que para Dios el ser humano fue hecho para no morir y para vivir en plenitud. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero este es el lugar de la victoria de la muerte, no de la luz. Y Jesús sabe que para cambiar todo eso, Él va a tener que morir y todo eso le va a costar para devolver a la humanidad los inicios, para devolver a la humanidad el señorío, para devolvernos la gloria que tuvimos cuando fuimos creados. Por supuesto que estoy interpretando y leyendo bien entre líneas acá, pero estoy convencido, tengo la convicción de que todo eso estaba en la mente y en el corazón de Jesús y lo llevó a una conmoción profunda, a una pena grande, pero también a una irritación en su corazón. Porque este es el lugar de la victoria de la muerte, pero Él es la resurrección y la vida. Aunque la gente todavía no lo comprendiera, Él es eso. Pero para llegar a darnos los beneficios de eso, Él tendría que pasar también por esto, por una tumba fría y ser aparentemente vencido por la muerte. Sin embargo, por eso precisamente es que Pablo clama en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque sumida o devorada es la muerte por la victoria de Jesucristo. Bueno, pero no quiero adelantarme tanto. Vamos entonces. Es llevado Jesús a la oscuridad, pero Él es la luz del mundo. Es llevado a la muerte, pero Él es la resurrección y la vida. ¿Qué va a hacer? En este minuto lloró. Lloró profundamente y lloró conmovido. Entonces, dice, versículo 38, y voy a leer hasta el 44. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal. Ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, otra vez ese verbo tan importante, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, o sea, un grito, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Este pasaje es realmente para una película. No sé si de otra manera uno puede captarlo todo e imaginarlo todo. Pero comienza esto con un verdadero desafío. Jesús sigue profundamente conmovido, pero dice, quiten la piedra. Y aquí viene una pregunta re importante. ¿Quitamos o no quitamos la piedra? Mira, los judíos tenían una enseñanza, una especie de superstición de aquella época, que decía que el alma de una persona fallecida rondaba el cuerpo por 3 días. Y si comenzaba a ver los primeros signos de putrefacción en el rostro de ese cuerpo, finalmente el alma se convencía de que no podía volver y partía al lugar donde tenía que ir. Pero durante esos 3 primeros días, los judíos pensaban, es posible todavía que se produzca una resurrección, que alguien resucite.
Entonces Jesús, que ya había hecho varias resucitaciones anteriores y narradas por los otros evangelios, en esta oportunidad escogió que fueran 4 días. ¿Te fijas? Ya después de los primeros 3, todos estaban convencidos. No hay nada que hacer. También Marta, y dice: Señor, ya huele mal, por favor, mira, no te agites, no te vuelvas loquito, ya pasaron los 3 días en que nosotros creemos que puede pasar algo, tú ya has hecho resucitaciones o resurrecciones en los 3 primeros días, lo sabemos, tienes ese poder, gloria a Dios, pero ya pasaron 4, vamos a tomar un tecito y no te agites más. Pero Jesús pensaba diferente. Él creía, él sabía que algo extraordinario podía pasar. Cuando Marta escuchó que Jesús le dijo: tu hermano resucitará, él pensaba que era simplemente el pésame que daban los judíos en aquel tiempo. Así como hoy entre cristianos nos animamos diciendo: están en un lugar mejor, viene el día en que seremos resucitados y partiremos con Él está con nosotros, Él está con la persona que falleció, está en la presencia de Dios. Y esas palabras son nuestra fe, pero son también una forma de animarnos en momentos tan dolorosos. Bueno, en esta época se decía esto: resucitará en el día postrero. Y la gente, por supuesto, se anima y se animaba con esa fe de ellos. Pero Jesús iba mucho más allá. Él quería hacer una demostración, una sinopsis de lo que hará en el día final. Aunque tal vez nadie más entendiera, yo creo que Jesús esperaba que al menos Marta y María, que lo conocían tanto, pudieran tener una percepción un poquito mayor. Pero no era así. Ellas creían lo mismo que los demás. Ya no se puede. Después de 4 días no hay más nada que hacer. Mire, la verdad es que uno no puede decir que cree en Dios si no le obedece. No obedecerle es confesar en la práctica que Dios no es suficientemente sabio para hacer lo que me conviene. No obedecerle es confesar que no es lo suficientemente bueno para darme lo mejor para mí. Y confesar también que no es suficientemente poderoso para cumplir sus mandatos y sus promesas, incluso para disciplinarme si escojo desobedecerle. Toma esto en cuenta, porque la desobediencia es una declaración de no fe, así como la obediencia es fe puesta en acción. Por eso, quitar o no quitar la piedra tiene tanto que decirnos acá. Significa, en primer lugar, estar dispuesto a actuar sobre la palabra de Dios. Algo tan importante cuando hablamos de sanidad o de milagros en el presente. Eso es quitar la piedra. Porque el Señor lo dice, me atrevo a hacerlo. Simplemente porque su palabra sí se cumple. En segundo lugar, es estar dispuesto a hacer el ridículo por Él. Algo que es esencial para ver milagros. Alguien dijo por ahí que la palabra fe se deletrea riesgo. Y tiene mucho sentido, porque la fe es precisamente caminar sobre lo invisible. Es caminar sobre lo que no hemos caminado antes y hacerlo porque le creemos. Entonces, quitar la piedra significa, aunque la gente diga que no se puede, aunque la gente diga que es ridículo, aunque la gente diga, ve, después te lo dije, si no me va a pasar nada, no importa, me atrevo. En tercer lugar, quitar la piedra es aceptar lo que Él dice de nosotros. Jesús dice que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y ser salvos, nacer de nuevo. Él dice eso y por lo tanto yo le creo. Fe significa humillarse a creer lo que Él dice de mí y renunciar a mi independencia y a ese terrible control que yo ejerzo sobre mi propia vida. Fe es entregarle el control a Jesucristo. En cuarto lugar, quitar la piedra significa ir a Jesús para ser ministrado por Él una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta que mi fe se pueda alinear con la voluntad de Dios. Porque entonces
ocurre el milagro. Entonces Él hace lo que siempre hace, que es ser bueno, poderoso y sabio. ¿Me explico? Y en quinto y último lugar, quitar la piedra es creerle y esperar en Él, aunque haya decidido demorarse 2 días y no sepamos por qué. Aunque Él haya decidido hacer algo que no cuadra con nuestra lógica y no cuadra con nuestras expectativas, pero porque lo conozco, porque lo amo y porque le creo, entonces me mantengo fiel y tranquilo hasta que Él haga lo que Él estime que es mejor y en el momento en que Él lo estime. Todo eso es la fe de quitar la piedra. Y Marta y María tenían que tomar una decisión aquí. Una cosa es confesar, yo sé, yo creo que tú eres el Cristo, y otra cosa es quitar la piedra delante de toda esa multitud cuando no estamos tan seguros. Bueno, Jesús la reprende en cierta manera, aunque yo creo que más bien como con cara de paciencia, así como, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él esperaba más, pero bueno, entonces finalmente lo hacen y quitan la piedra. Y para los que presenciaron esta tremenda señal y creyeron, esto no fue solo un milagro, sino la gloria manifiesta de Dios. Sin embargo, hubo gente, fíjense en el versículo 45, muchos de los judíos creyeron en él. Pero en el versículo 46, algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y se lo contaron para decir, esto está mal, está llevándose a todo el mundo, la gente está creyendo en él, hay que hacer algo. Y eso detonó finalmente en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. Mira las reacciones tan diferentes frente al mismo milagro. Mira cómo para unos es ver la gloria de Dios, mientras para otros resulta incluso ofensivo y quieren matarlo. Ese es el corazón humano. Y por tanto siempre hay que estar pensando con quién me identifico yo en estos relatos, a quién me parezco, a quién me quiero parecer también. Es importante que lo veas y lo decidas. Jesús, la verdad es que no hizo una oración acá. No sé si leíste con cuidado conmigo, pero lo que él dice es, Padre, te doy gracias, versículo 41. Yo sabía que siempre me escuchas. Él está dando gracias. Él no está orando porque Él ha estado orando antes. Este es un modelo precioso de cómo se ministra al pueblo de Dios. Uno tiene que tener una vida de oración, uno tiene que tener una vida de intimidad. Y entonces en esa intimidad, en una realmente comunión con la voluntad de Dios, integrarse a la agenda de Dios, entonces uno llega a orar por las personas. No es recién ahí que uno empieza a preguntar, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué va a pasar? Y tengo tantas dudas, y no sé si quito o no la piedra, y no me atrevo, y qué pasa si hago el ridículo. No. Si estás en esas condiciones, nunca vas a poder ministrar a otra persona. Podemos orar por todo el mundo, pero siempre vas a orar con muchísimas dudas. Pero un verdadero ministro de Dios es uno que usa tiempo, invierte tiempo en comunión con Dios para poder llegar y decir, gracias, yo sé que me escuchas, ahora simplemente procedo según tu voluntad. Y eso es lo que Jesús hizo. No hizo ni una sola oración acá. Solo dio gracias y después en alta voz para que todos escucharan, porque todos tenían que entender que Él era y es la resurrección y la vida. Entonces en alta voz dijo, Lázaro, ven fuera. Y me encanta un comentario que leí que dice que menos mal que dijo Lázaro, porque simplemente hubiera dicho, ven fuera, se habrían levantado todos los muertos de Jerusalén. Y lo creo también. El poder de Cristo, su voz perentoria, la misma que usará cuando Él descienda por nosotros y llame desde el cielo con voz de trompeta y diga, vengan a mí. Y todos los que estemos vivos en ese minuto seremos arrebatados. Pero los que hayamos muerto, seremos resucitados para encontrarnos con Él en las nubes. Esa es nuestra fe.
Y esa es la voz poderosa de Cristo, la misma que usó acá. Pero dijo específicamente: Lázaro, ven fuera. Y como la muerte es vencida por la resurrección y la vida, Lázaro se paró, y no sé cómo, la verdad, no sé cómo, porque los envolvían, no los embalsamaban, pero los envolvían y los llenaban de especias aromáticas para evitar un poco el olor. Y todo eso estaba en el cuerpo de este pobre hombre y envuelto entero y con la cara con un sudario y las manos todo así, no sé cómo salió, dando saltitos, tiene que haber salido de la tumba. Ojalá medio viendo, ¿no es cierto? Y no a cabezazo limpio con las paredes, pero no quiero hacer de esto algo gracioso, pero es cosa de imaginárselo. Tiene que haber sido extraordinario. Ahora, más extraordinario, los que estaban afuera cuando de pronto ven la figura del que había muerto hace 4 días, parado en la puerta de la tumba. Realmente para desmayarse. Yo me imagino la gritería de las personas. Algunos con tremendo asombro, otros con tremenda alegría, muchos gritando casi de espanto, de histeria. No me cabe duda, algunos hasta desmayándose de la impresión. Es que la resurrección y la vida había venido y había actuado. Todos vieron el milagro, pero algunos vieron la gloria de Dios. ¿Qué ves tú? Esta es la última de las señales y con esto terminamos. Pero sabes, Jesús hizo muchos más milagros, pero Juan recopiló estos 7, y acuérdate que el 7 significa algo completo, algo redondito, algo que es suficiente. Y él recopiló estos y los fue ordenando, ¿no es cierto?, de menor a mayor, para lograr un efecto. Y ese efecto, según Juan, era suficiente con estos 7, para que creas, para que creamos. ¿Qué cosa? Que Él es la resurrección y la vida, que Él es el pan de vida, que Él es todo lo que Él ha dicho. En otras palabras, que entendamos y apliquemos en el diario vivir que Jesús es el pan que nos alimenta. No solamente nos da pan, Él es el pan de vida. Que Jesús trae nuevo vino para nuevos odres. Él es el vino de las bodas del Cordero. Él trae el vino de la celebración mesiánica. Él lo trae, Él puede traerlo. Que Él es capaz de sanar cualquier enfermedad, como la del hijo del noble, que a distancia simplemente le dijo a él: ya tu hijo está sano, y ocurre, porque ese es Jesús. Jesús es el que tiene la gracia sobreabundante, que aún sana a un paralítico como el de Betesda, que ni creyó en él y hasta lo traicionó. Esa es la gracia sobreabundante de Cristo Jesús. Él es el gran yo soy, que camina sobre el agua y viene a nuestra barca. Él es la luz del mundo, y por eso es capaz de dar luz a un ciego de nacimiento. Él es esa luz y quiere ser la luz en tu vida. Y por sobre todas las cosas, Él es la vida misma, y por eso tiene el derecho de la resurrección. Jesús es todo eso y más, porque no solamente es el Mesías de Dios, es el Hijo de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes a través de esta serie. Espero que lo haya sido para ustedes también, que les haya bendecido ricamente. Compártelo, disfrútalo muchas veces y recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que cuando tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.